Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el método numérico de Gauss-Seidel como parte del curso Métodos Numéricos por parte del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. En este video revisaremos lo que es el algoritmo del método de Gauss-Seidel para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Algoritmo de Gauss-Seidel, también conocido como sustituciones sucesivas. El paso número 1 es declarar la matriz de coeficientes. La matriz debe cumplir con el criterio de la diagonal dominante. El paso número 2 es declarar el vector de términos independientes como vector renglón. Entonces tendríamos el valor de B1, B2 y B3. El paso número 3 es proponer un vector inicial x1, x2, x3, un épsilon y un número máximo de iteraciones. El paso número 4 es declarar el valor numérico de 1 a una variable llamada k, que va a ser esta variable mi variable contadora para nuestro ciclo. El paso número 5 es usar la fórmula siguiente. El método de Gauss-Seidel tiene este modelo matemático. La variable xi en la iteración k más 1 es igual a 1 entre a subíndice ii multiplicado por b subíndice i. Menos, acá hay dos sumatorias. ¿Por qué hay dos sumatorias? En esta primera sumatoria utiliza los valores calculados en esa misma iteración y la otra sumatoria utiliza los valores en la iteración anterior. Entonces es fácil de programar todo esto. Este paréntesis lo vamos a calcular en esta variable llamada suma. El paso número 6 es calcular su norma con la siguiente ecuación. Norma es igual a la raíz cuadrada de x1k más 1 menos x1k, todo eso elevado al cuadrado, más x2k más 1 menos x2 de k, todo eso elevado al cuadrado, más x3k más 1 menos x3 de k, todo eso elevado al cuadrado. El paso número 7 es si norma es menor o igual al épsilon, el método converge y x1, x2, x3 de k son las raíces. Detenemos nuestro programa o de lo contrario continuamos. El paso número 8 es si k, que es mi variable contadora, es mayor o igual al número máximo de iteraciones, el método diverge. No existen raíces y terminaría nuestro programa. O de lo contrario, hacer un incremento de 1 a mi variable contadora y regresar al paso número 5. Recordemos que era donde se aplicaba el modelo matemático de Gauss-Seidel y seguir con nuestras iteraciones. Como puedes ver, el método es muy sencillo. Vamos a continuación a pasar a ver el diagrama de flujo al mismo tiempo que lo codificamos. Vamos a ir haciendo esto en paralelo para que se vaya entendiendo mejor cómo debemos hacerlo en MATLAB. Del lado izquierdo vamos a acomodar nuestro diagrama de flujo y del lado derecho vamos a poner nuestro ambiente MATLAB. En el ambiente MATLAB vamos a empezar a abrir nuestro editor escribiendo la palabra edit. Una vez que se haya abierto la ventana del editor, la haré más grande para que se pueda apreciar de mejor manera el código. Como siempre, vamos a empezar a escribir la documentación de nuestro programa. Entonces empezamos a escribir nuestro comentario, nuestra documentación. Escribimos método numérico de Gauss-Seidel. Enseguida el nombre del profesor, todo en comentario. M.NC Hipólito Ruiz Martínez. Enseguida elaborado por su servidor Rodrigo Humberto Ruiz Galeana. Y por último en la fecha en que se hizo. A 24 de octubre del 2021. A continuación también vamos a escribir un poco de nomenclatura de qué es lo que quiere decir cada una de nuestras variables que vamos a ocupar en nuestro diagrama de flujo. Letra A mayúscula va a ser la matriz de coeficientes del sistema. En otro comentario, la letra B en minúscula hace mención al vector de términos independientes del sistema. También vamos a tener nuestra variable x minúscula que va a hacer mención al vector inicial propuesto.
vamos a tener nuestra variable EP en letra minúscula que va a hacer mención al epsilon para el criterio de la convergencia. Y nuestra última variable nmax que hace mención al número máximo de iteraciones. Bien, ahora pasaremos directamente al diagrama de flujo, donde vamos a tener en nuestro primer bloque de entrada de datos la variable A mayúscula que va a hacer mención a la matriz de coeficientes del sistema, la variable B minúscula que va a hacer mención al vector de términos independientes del sistema, la variable X minúscula que va a hacer mención al vector inicial propuesto, mi variable EP que va a ser el epsilon para el criterio de convergencia, y nmax que es el número máximo de iteración. Entonces vamos a pasar rápidamente al script de MATLAB, donde vamos a empezar a codificar este primer bloque. Entonces escribimos A mayúscula igual input, y dentro de los paréntesis y apóstrofes escribimos ingresa la matriz de coeficientes del sistema entre corchetes, dos puntos y seguido. Después B escribimos ingresa el vector de términos independientes del sistema entre corchetes. Después X minúscula escribimos ingresa el vector inicial entre corchete. Después mi variable EP escribimos ingresa el epsilon para el criterio de convergencia. Después mi variable nmax escribimos ingresa el número máximo de iteraciones. Entonces con esto ya tendríamos la primera parte de nuestro bloque entrada de datos. Después sacamos la traspuesta de B y se la asignamos nuevamente a mi variable B, y también sacamos la traspuesta de X y se la vamos a guardar también en mi variable X. Esta traspuesta quiere decir o hace mención a que un vector renglón lo vamos a transformar a un vector coludo. Entonces vamos rápidamente a nuestro script en MATLAB y vamos a escribir B igual B apóstrofe, que es la traspuesta de B, y X igual X apóstrofe, que también hace mención a la traspuesta de X. Enseguida vamos a tener la función interna length de X, y esta función length recordemos que nos va a regresar el número de elementos presentes en un vector. Ya que nos haya regresado el número de elementos, lo vamos a guardar en nuestra variable n minúscula. Entonces también vamos a pasar a codificar este bloque. Entonces escribimos n igual length de X. Y enseguida vamos a declarar el valor numérico de 1 a nuestra variable contadora k minúscula. Entonces regresando al script de MATLAB escribimos k igual a 1. Enseguida vamos a tener nuestro ciclo while, que va a ser todo esto, donde vamos a tener nuestra condición. Si k es menor o igual a nmax, entramos en nuestro ciclo while y vamos a tener que a nuestra variable v en letra minúscula le vamos a asignar la x minúscula. Entonces ahora sí vamos a pasar a codificar esta parte en nuestro script de MATLAB. Entonces escribimos la palabra while y la pregunta o la condición k menor igual a nmax, y enseguida vamos a escribir v igual a x. Entonces en esta parte ahora nos vamos a encontrar con un ciclo for dentro del ciclo while, que este ciclo for vendría siendo esta parte, lo que tenemos aquí, y en este ciclo for vamos a tener
una variable contadora que va a ser i, le vamos a asignar el valor numérico de 1, vamos a tener un incremento de 1 en 1 y mejor dicho, se va a detener hasta nuestra variable n minúscula. Entonces, si i es menor o igual a n, entramos en nuestro ciclo for. Antes de pasar a esta operación gigantesca donde la vamos a almacenar en nuestra variable suma, vamos a codificar este for en nuestro script de MATLAB. For. Entonces vamos a escribir nuestra estructura for y también tiene su fin. Dijimos que va a iniciar con la variable i es igual a 1, va a tener un incremento de 1 en 1 y se va a detener a nuestra variable n minúscula. Ok, ahora les voy a explicar toda esta operación gigantesca. Recordemos que el modelo matemático de Gauss-Seidel tiene dos sumatorias y dijimos que esas dos sumatorias las íbamos a guardar o almacenar en una variable llamada suma. Entonces, en nuestro parámetro suma sería igual al vector a, que va a estar en la fila i, y las columnas van a ser desde 1 hasta i menos 1. Todo eso se tiene que multiplicar por el vector x, que va a estar desde 1 y va a terminar hasta i menos 1. Todo esto más el vector a. También seguimos en la fila i, pero sería la continuación. Ahora entonces sería del i más 1 y terminaría hasta n, multiplicado por el vector x, que sería la continuación de i más 1, y todo esto terminaría hasta n. Con esto calculamos la sumatoria. Y ahora sí, podríamos calcular el x subíndice i. Tendría que ser de esta forma. Ya conocen el modelo matemático. Dice que b subíndice i menos la sumatoria, y todo esto debe estar dividido entre a subíndice i. Con esto ya hemos calculado todos los valores de x subíndice i. Entonces ahora sí vamos a pasar a codificar esta parte. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestro script a codificar toda esa operación gigantesca. Entonces escribimos suma va a ser igual al vector a, que va a estar en la fila i, y las columnas van a ser desde 1 hasta i menos 1. Todo esto se tiene que multiplicar por el vector x, que va a estar desde 1 y va a terminar hasta i menos 1. Todo esto más el vector a. También seguimos en la fila i, pero sería la continuación. Ahora entonces sería del i más 1 y terminaría hasta n, multiplicado por el vector x, que sería la continuación de i más 1, y todo esto terminaría hasta n. Dijimos que con esto calcularíamos la sumatoria. En pocas palabras, todo esto se va a guardar en nuestra variable suma. Muy bien, ahora vamos a escribir xi, x entre paréntesis y le vamos a asignar b subíndice i menos la sumatoria, que recordemos que era nuestra variable suma, y todo eso va a estar dividido entre a subíndice i. Entonces ya tendríamos esta parte, y cuando se termine de asignar estas dos operaciones a nuestras respectivas variables, regresaríamos a nuestro ciclo for, y cuando esta condición final i menor o igual a n no se cumpla, saldríamos de nuestro ciclo for y enseguida tendríamos una variable norma que le vamos a asignar la función interna de MATLAB llamada norm de v menos x. Entonces vamos a pasar a codificar también este bloque. Saliendo del end, damos enter y escribimos norma igual la función interna de MATLAB norm entre paréntesis v menos x. Y enseguida tendríamos ahora un bloque de decisión, el bloque if, donde tendríamos la pregunta si norma es menor o igual al epsilon. Si esta condición se cumple, vendríamos en nuestro camino del sí y nos va a mostrar el mensaje que diga el método converge y las raíces son x1, x2, x3. Enseguida tendríamos otro ciclo for donde vamos a iniciarlo y va a ser 1, o i va a iniciar desde 1, va a tener un incremento de 1 en 1 y va a terminar, o mejor dicho, su condición va a ser i menor o igual a n. Cuando se cumpla esa condición, vamos a entrar en este ciclo for y vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre todas nuestras x y x1, x2, x3, xn, y cuando esta condición no se cumpla, i menor o igual a n, se va a salir de nuestro ciclo for
y enseguida nos va a mandar a imprimir o a mostrar nuestro valor numérico de nuestra variable norma. Enseguida vamos a tener una variable llamada centinela que le vamos a asignar el valor numérico de 2 y a continuación vamos a tener un break. Ese break nos va a romper o nos va a sacar de nuestro ciclo y terminaría el programa. Entonces vamos a pasar a codificar este camino del sí con su respectivo block if. Entonces regresamos al script y escribimos, de una vez voy a escribir toda la estructura if, else, end. Entonces en la pregunta vamos a tener si norma es menor o igual al epsilon. Dijimos que cuando esta condición se cumpla va a mostrar el mensaje que diga el método converge y las raíces son. Entonces vamos a escribir fprintf entre paréntesis y apóstrofes. Escribimos diagonal invertida n que hace mención o se refiere a un salto de renglón. Vamos a darle 3 espacios, 1, 2, 3. Escribimos en letra mayúscula el método converge. Vamos a ingresar otro salto de renglón, diagonal invertida n. Y enseguida vamos a escribir otra vez fprintf entre paréntesis y apóstrofe, salto de renglón, diagonal invertida n, y vamos a escribir la solución en la iteración, dos puntos. Vamos a dejar un espacio por 4.0f. Ese por 4.0f hace mención a que nos va a mostrar nuestro valor numérico pero con decimales. Vamos a dejar 3 espacios, 1, 2, 3, la palabra es, 2 puntos y seguido, y otro salto de renglón, diagonal invertida n. Pero que quiero que me muestre qué valor numérico quiero que me muestre, el valor numérico de mi variable k. Entonces ya tenemos esta parte cuando nos muestra o tenemos que mandar a mostrar que el método converge, y enseguida dijimos que tenemos nuestro ciclo for. Le damos enter y vamos a escribir de una vez su estructura completa for y end. Entonces dijimos que va a ser y va a ser o va a iniciar desde 1, va a tener un incremento de 1 en 1 y va a finalizar hasta n minúscula. Cuando entramos a ese ciclo for, vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre nuestras x. Entonces volvemos a escribir fprintf entre paréntesis y apóstrofe. Vamos a darle 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribimos x entre paréntesis por 100 y ese por 101 y nos va a decir que nos va a mostrar un solo dígito pero de manera o en forma entera. Al lado del paréntesis escribimos igual. Ahora escribimos por 6.8f. Aquí me va a mostrar un número con parte decimal, diagonal invertida n. El primer valor que me va a mostrar o que quiero que me muestre va a ser el de mi iteración, pero de este ciclo for, o sea la variable i, coma, y el segundo valor que es el 6.8f, quiero que me muestre la xy. Dijimos que una vez que nos imprima o que nos muestre nuestras xy, salimos del ciclo for y enseguida vamos a mostrar nuestra norma. Entonces aquí abajito del end escribimos nuevamente fprintf entre paréntesis y apóstrofe. Vamos a darle nuevamente 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribimos la palabra norma, va a ser igual, otra vez por ciento, y ahora vamos a ponerle 8.6 e. Esa e va a ser o hace mención de que nos va a mostrar nuestro resultado pero en manera exponencial. Diagonal invertida n para un salto de renglón, pero qué variable quiero que me muestre el valor numérico de norma. Dijimos que enseguida vamos a tener o vamos a ingresar a una variable de centinela el valor numérico de 2. Entonces escribimos centinela
igual a 2, punto y coma, y tendremos el break. Entonces aquí ya tendríamos toda esta parte cuando la condición se cumpla de si norma es menor o igual al epsilon. Pero ahora, ¿qué pasa si norma no es menor o igual al epsilon? Entonces cuando esta condición no se cumpla, que sea falsa, vamos a entrar en el camino del no y vamos a mandar a imprimir a que nos muestre el número de iteraciones en la que va, y enseguida tendríamos otro ciclo for donde nuevamente vamos a iniciar con una variable i en 1, va a tener un incremento de 1 en 1 y se va a detener nuevamente hasta nuestra variable n minúscula. Entonces cuando esta condición i menor o igual a n si se cumpla o si se esté cumpliendo, vamos a entrar en este ciclo for y vamos a mandar a imprimir nuestras x, x1, x2, x3, x de i. Y entonces así vamos a estar entrando en nuestro ciclo for. Pero cuando no se cumpla esta condición, i menor o igual a n, va a salir o va a terminar de nuestro ciclo for y enseguida vamos a mandar a imprimir nuestra variable norma. A una variable centinela le vamos a asignar el valor numérico de 1. Entonces eso sería cuando nuestra condición de norma menor o igual al epsilon no se cumple. Entonces vamos a pasar el script a codificar ahora esta parte, el camino del no. Sería aquí en este else, vamos a escribir fprintf entre paréntesis y apóstrofes, escribimos para la iteración. Previamente vamos a escribir un salto de renglón, diagonal invertida n, espacio, y vamos a escribir por ciento 4.0f. Nos va a mostrar números por la parte decimal, otro salto de renglón, diagonal invertida n, y qué variable quiero que me muestre, la k. Entonces dijimos que tenemos nuestro ciclo for, entonces vamos a escribir nuestro ciclo for aquí, y una vez voy a escribir su estructura completa, for y end. Entonces for dijimos que lo íbamos a iniciar y es igual a 1, dos puntos, va a tener un incremento de 1 en 1 y se va a detener hasta n minúscula. Una vez que entremos a nuestro ciclo for vamos a mandar a imprimir x de i. Entonces volvemos a escribir fprintf entre paréntesis y apóstrofe. Vamos a darle 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y escribimos x entre paréntesis por ciento 1i va a ser igual por ciento 6.8f, salto de renglón, diagonal invertida n, y qué variables quiero que me muestre, y xy. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Cuando la condición no se cumple, i menor o igual a n, se termina nuestro ciclo for y enseguida vamos a mandar a imprimir nuestra norma. Entonces salimos del for, aquí abajito del end escribimos fprintf entre paréntesis y apóstrofe, vamos a darle 7 espacios nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escribimos norma igual por ciento 8.6e, diagonal invertida n, que va a ser el salto de renglón. ¿Y qué variable quiero que me muestre? La norma. Ok, ya tenemos la norma. Ahora vamos a asignarle el valor numérico de 1 a nuestra variable centinela. Entonces con esto ya tendríamos toda esta parte del camino del no. Regresando al diagrama de flujo, dijimos que el camino del no, y en esta parte ya cerraríamos nuestro bloque if, nuestra estructura if, y a continuación hacemos el incremento. K le vamos a asignar k más 1. Entonces vamos a pasar a codificar esta parte aquí en MATLAB, abajo del end, donde que cierra el bloque de pregunta if, escribimos k es igual a k más 1. Una vez que tengamos nuestro incremento, voy a regresar al diagrama de flujo. Regresaríamos a nuestro ciclo while, donde tenemos la pregunta si k es menor o igual al número máximo de iteraciones. Cuando esta condición ya no se cumpla, nos va a sacar o vamos a salir de nuestro ciclo while. Vamos a tener un bloque if con la pregunta de si centinela es igual a 1. Cuando esta condición se cumpla, va a entrar por el camino del sí de este bloque if y nos va a mostrar el mensaje que diga
el método diverge no existen raíces. O de lo contrario, cuando centinela es diferente de 1, en este caso va a ser el número 2. ¿Por qué? Porque en este lado, en el camino del sí, cuando norma es menor o igual al epsilon, que esa condición se cumple de este bloque if, recordemos que en su camino del sí, centinela tiene el valor numérico de 2 y previamente en este camino del sí que entró nos va a mostrar el mensaje que diga que el método converge y las raíces son x1, x2, x3. Entonces en este bloque if, cuando centinela es diferente de 1, o sea que esta condición no se cumple, no pasa absolutamente nada y terminaríamos o cerraríamos nuestro bloque if de centinela es igual a 1. Entonces vamos a pasar a codificar este bloque if. Regreso tantito al diagrama de flujo. Después de que tengamos el incremento, dijimos que cerramos nuestro ciclo while. Entonces aquí vamos a escribir la palabra end. ¿Por qué? Porque esa palabra cierra nuestro while de la línea 22. Y ahora sí vamos a pasar a codificar el bloque if. Voy a escribir su estructura completa: if, else, end. Dijimos que la pregunta en el if es si centinela es igual a 1. Cuando esa condición se cumple, vamos a mandar a imprimir el método diverge, no existen raíces. Entonces vamos a escribir fprintf, entre paréntesis y apóstrofe, un salto de renglón, diagonal invertida n, y vamos a darle 3 espacios, 1, 2, 3. Escribimos el método diverge en %2i, iteraciones posiblemente, diagonal invertida n, y quiero que me muestre ese %2i el número máximo de iteraciones. Escribimos nmax y abajito vamos a escribir nuevamente fprintf, entre paréntesis y apóstrofes. Vamos a darle 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y escribimos debas dar un mayor número de iteración. Entonces con esta parte ya tendríamos lo que es este bloque if, y a continuación vamos a escribir un comentario que diga fin del programa. Ya por último vamos a escribir en la parte superior abajo del comentario nmax el comando clear y el comando clc para borrar mi área de trabajo y mi ventana de comandos. Entonces ahora sí vamos a pasar a guardar nuestro script. Le damos en save. Lo vamos a guardar como método Gauss-Seidel. Y una vez que hayamos guardado nuestro script, vamos a ejecutar el programa y regreso a mi ventana de comando. Nos marca un error en la línea 35. Ok, nos regresamos a la línea 35 y aquí nos falta una coma al lado de i y del apóstrofe. Colocamos esa coma y nuevamente le damos en guardar y ejecutar. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales y nos pide ingresar la matriz de coeficientes del sistema entre corchete. Entonces vamos a escribir menos 2, 8, menos 2, punto y coma, menos 2, menos 2, 8, punto y coma, 8, menos 2, menos 4. Le damos enter y ahora nos pide ingresar el vector de términos independientes del sistema entre corchete. Escribimos 8 menos 2, 16. Ingresa el vector de inicial entre corchete. Nuestro vector inicial va a ser de 0, 0, 0. Enter. Y ahora nos pide ingresar el epsilon para el criterio de la convergencia. Va a ser de 1 por 10 a la menos 4.
También nos pide ingresar el número máximo de iteraciones, van a ser de 20 iteraciones. Y aquí podemos observar que nuestra norma se elevó enormemente, ya que nuestro sistema de ecuaciones lineales no cumple con el criterio de la diagonal dominante. Ahora vamos a regresar al editor para insertar un disp arriba del while para que nos muestre nuestra matriz de coeficientes del sistema. Entonces escribimos disp entre paréntesis a. Volvemos a ejecutar nuestro programa, pero ahora sí ya arreglando nuestro sistema, el cual cumple con el criterio de la diagonal dominante. Nos dice que el valor absoluto del número 8 tiene que ser mayor a la suma de los valores absolutos de su mismo renglón y su misma columna, y así sucesivamente para cada ecuación. Ahora sí, ingresamos la matriz de coeficientes del sistema entre corchete. Escribimos 8 menos 2 menos 4 punto y coma menos 2 8 menos 2 punto y coma menos 2 menos 2 8. Enter. E ingresamos el vector de términos independientes del sistema entre corchete. Escribimos 16 8 menos 2. Ingresamos el vector inicial entre corchete, nuevamente 0, 0, 0. Ingresamos el epsilon para el criterio de la convergencia, que va a ser de 1 por 10 a la menos 4. Ingresamos el número máximo de iteraciones, 20 iteraciones. Podemos observar que al inicio de la ejecución del programa nos mostró la matriz de coeficientes y en esta parte tenemos el mensaje de el método converge y estas son las raíces en la iteración 11. Ahora vamos con otro ejemplo. Entonces vamos a volver a ejecutar el programa y vamos a ingresar la matriz de coeficientes entre corchete. Escribimos 5 1 2 menos 1 punto y coma 1 7 0 3 punto y coma 2 0 5 1 punto y coma y menos 1 3 1 8. Ahora ingresamos el vector de términos independientes del sistema entre corchete. Escribimos 1 2 3 4. Ahora ingresamos el vector inicial entre corchete, va a ser de 0.5, 0.5, 0.5. Ingresamos el epsilon para el criterio de la convergencia, va a ser de 1 por 10 a la menos 4. Y nuestro número máximo de iteraciones, que van a ser de 20. Le damos Enter. De igual manera, podemos observar que al inicio de la ejecución del programa tenemos nuestra matriz de coeficientes del sistema, que sería esta, así como el mensaje de el método converge, y estas son las raíces en la iteración 7. Podemos concluir que la diagonal dominante nos asegura la convergencia en ambos métodos, Jacobi y Gauss-Seidel. Este programa te sirve para resolver un sistema 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, n por m. Espero tengas unos ejemplos para resolverlos con este programa y te sean de gran ayuda. Espero que este video te haya sido de gran ayuda, lo encuentres bastante útil y pueda servirte para tus futuros trabajos. Por mi parte, esto es todo del video del día de hoy. Hasta luego.